Capítulo número 2 de la obra Los Fundamentos de la Libertad de Friedrich August von Hayek. El capítulo se titula El poder creador de la civilización libre. El tema de la civilización es clave en la obra hayekiana. Ahora, uno puede encontrar diferentes maneras de entender y definir lo que la civilización es. Un buen diccionario de sociología o de filosofía podría arrojar varias maneras en que se suele definir y entender la civilización. Pero la idea que Hayek tiene de la civilización es que primero se trata de una experiencia relativamente nueva en la historia de la humanidad. Se puede decir que desde la perspectiva hayekiana, la cultura es algo que siempre ha estado con nosotros, pero la civilización no. Es decir, que culturas en términos generales han existido, pero no siempre ese fenómeno que es la cultura ha derivado en una vida verdaderamente civilizada. Entonces, la definición que Hayek tiene de civilización es que esta consiste en un tipo de vida en sociedad tan compleja que los seres humanos somos incapaces de entender plenamente cómo es que funciona. En este sentido, Hayek deja perfectamente en claro que la característica quizá más importante del hombre civilizado es que es ignorante. La ignorancia, dice Hayek, es algo que parece que no podríamos abordar, algo de lo que no podríamos decir mucho. Sin embargo, es importante señalar cuáles son los límites, digamos, del conocimiento humano para poder entender y comprender y colocar en su verdadera perspectiva por qué Hayek afirma que el hombre civilizado es un ser en gran medida ignorante. Y aquí nos encontramos con un tema que es sumamente crucial en la obra hayekiana: los límites del entendimiento humano, los límites de la razón humana, los límites de la capacidad de conocer que los seres tenemos. Ciertamente, desde la modernidad se nos ha vendido la idea de que el conocimiento humano es supremo, que nada escapa realmente a la capacidad de explicación que la razón humana posee. Pero Hayek afirma que no es solo cuestión de hablar del conocimiento académico, del conocimiento del experto, del conocimiento que adquirimos, digamos, en la escuela, en la universidad, que podemos hallar en las bibliotecas, hoy día en internet, en los libros de todo tipo, de toda clase, sino que hay otras clases de conocimiento ante las cuales la razón humana se ve completamente limitada. Uno de esos conocimientos es precisamente el de las conductas y los comportamientos que nos sirven para poder vivir en sociedad. Esta clase de conducta es también un cierto tipo de conocimiento. Los seres humanos llegamos realmente a saber cuáles son las conductas aceptables, cuáles son los comportamientos aceptables, digamos, en el contexto de la vida en sociedad, lo que es correcto hacer, lo que es incorrecto hacer. Todo eso llegamos a saberlo, pero tenemos una enorme ignorancia acerca de cómo surgieron esos patrones de conducta. Es imposible establecer quién los inventó, por qué se inventaron y si hay alternativas a esas formas de comportamiento. Uno puede saber entonces quién descubrió América, por ejemplo, pero no puede saber quién inventó la honradez o el cumplimiento de los contratos. Este es un conocimiento práctico normativo que surgió con el paso de la experiencia, digamos, de los seres humanos a lo largo de
miles y millones de años y que ha sido transmitido generacionalmente, regularmente por vía del ejemplo. Entonces, aquí tenemos en realidad uno de los puntos más importantes para entender por qué Hayek afirma que el hombre civilizado es un ser ignorante. Por otro lado, la ignorancia del hombre civilizado también se demuestra con la división del trabajo, y que de acuerdo con el pensamiento de David Ricardo y de Adam Smith, fue lo que condujo a los seres humanos a vivir en sociedad. Entonces, dedicándose cada quien a hacer lo que mejor puede hacer y luego recurriendo al intercambio, es que todos salimos beneficiados. De tal manera que yo no necesito saber cómo se hace una aspirina, no necesito saber qué consiste el proceso para la obtención, digamos, de un combustible como la gasolina. No necesito saber cuáles son los principios físicos gracias a los cuales funciona el motor de mi automóvil, porque todo ese conocimiento definitivamente es un conocimiento que está disperso, digámoslo así, en el contexto de la sociedad. Es decir, el conocimiento entonces que implica la división del trabajo es un conocimiento que no tenemos por qué tener todos, no puede estar concentrado en la mente de una sola persona. De tal manera que la vida humana descansa en conocimientos, habilidades, destrezas que otras personas tienen. De modo que desde el momento de nuestro nacimiento hasta la muerte, nosotros los seres humanos descansamos en un conocimiento que no tenemos, sino que alguien más posee. Entonces, aquí también tenemos un punto importante para comprender por qué Hayek afirma que el hombre civilizado es un ser ignorante. Pero también podríamos señalar que nuestra ignorancia se pone en evidencia cuando nos ponemos a pensar en la coordinación que existe en la sociedad humana entre quienes producen bienes y servicios y aquellos que requieren y demandan esos bienes y esos servicios. Eso es realmente algo que ignoramos, es decir, nadie realmente puede tener control, digamos, sobre ese conocimiento, porque es un conocimiento que está cambiando constante y permanentemente, así como cambian nuestros gustos, así como cambian nuestras valoraciones, así como cambian nuestros deseos, así va cambiando la necesidad que hay de generar y producir bienes y servicios. Entonces, nadie definitivamente está en la capacidad de tener todo el conocimiento en relación con la toma de las decisiones de carácter económico. Es decir, qué producir, cuánto producir, quién lo va a hacer. Esa coordinación definitivamente es algo que nadie puede llegar a dominar. Y es uno de los argumentos sumamente importantes que Hayek utiliza a lo largo y ancho de su obra para rechazar la idea de una economía centralizada o de una sociedad centralmente planificada. Entonces, la idea, digamos, es que la civilización libre ha sido verdaderamente creadora, ha sido capaz de generar bienestar, ha sido capaz de transformar nuestras herramientas, las teorías que sostenemos acerca de los fenómenos del mundo, y todo eso gracias realmente al ejercicio de la libertad individual. El capítulo termina señalando que la libertad no solo ha permitido que la civilización transforme las cosas materiales, las medicinas, las herramientas, sino también nuestros valores.